¿Qué tal? El viernes pasado, muy entrada la noche, el país se enteró de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a juicio a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio agravado y supuesta conformación y relación con grupos paramilitares en Antioquia. Santiago Uribe fue capturado el pasado 29 de febrero en Medellín y es acusado del homicidio de Camilo Barrientos, el conductor de un bus escalera que fue asesinado en Yarumal, Antioquia, a mediados de la década de los 90. Todo esto en el marco del supuesto grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles que delinquió en ese municipio antioqueño a finales de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 90. Juan Carlos Meneses es hoy el principal testigo contra Santiago Uribe y él está en comunicación con nosotros, con Blue Radio, para esta entrevista exclusiva. Señor Juan Carlos Meneses, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. Bueno, Juan Carlos Meneses, ¿cuál fue su primera reacción cuando se entera de la decisión de la Fiscalía General de la Nación? Bueno, la verdad me enteré tarde la noche del viernes sobre la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación de proferir resolución de acusaciones contra Santiago Uribe Vélez. La verdad, la reacción fue normal. Nosotros esperábamos que la Fiscalía General de la Nación tomara esta decisión, porque cuanto la medida de juramiento que fue proferida en enero contra Santiago Uribe Vélez, si se respetaba lo que el fiscal en esos momentos apreciaba sobre la situación que sucedió en Yarumal en los años 90 y seguía esa línea y seguía con su seriedad en la investigación que hizo ese fiscal 10 delegado ante la Corte, era obvio que esperábamos de que se tomara la decisión que se tomó el viernes, que fue proferir resolución de acusaciones contra Santiago Uribe Vélez. En el marco de toda esta investigación, señor Juan Carlos Meneses, ¿por qué es valioso su testimonio para la Fiscalía? A ver, yo desde que vi las declaraciones en Argentina en el 2010, le conté con lujo de detalles a la Fiscalía lo que sucedió con ese grupo paramilitar denominado los 12 Apóstoles en los años 90 y la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez. Entiendo que usted estuvo más o menos unos 100 días, un poco más, en Yarumal, Antioquia, como capitán del puesto de mando de la policía. Sí. Digamos, Sí, la es gente, correcto. sí, la gente se puede estar preguntando en este momento, señor Juan Carlos Meneses, cómo una persona que estuvo tan pocos días, pues se enteró, digamos, de toda la dinámica criminal que estaba sucediendo en Yarumal. ¿Por qué usted? A ver, cuando yo hice mis denuncias en Argentina ante el Premio Nobel de Paz, doctor Adolfo Pérez Esquivel, yo le manifesté que fui enterado por parte del comandante que me entregó a mí el distrito de Yarumal, en esa época el capitán Benavides, él me enteró de la situación que venía sucediendo con ese grupo paramilitar y exclusivamente con Santiago, específicamente con Santiago Uribe Vélez. Y me enteré porque, como yo lo he dado a conocer en las denuncias que he hecho ante la Fiscalía, el grado de participación que tuve yo en el actuar del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Por eso, de primera mano, conocí cómo era que ese grupo de limpieza social que existía en Yarumal en esa época actuaba. Y ahí fue cuando le di a conocer todos esos pormenores a la Fiscalía General de la Nación y de la responsabilidad que tenía Santiago Uribe Vélez en ese actuar de ese grupo paramilitar. Y como para que la gente como que comprenda un poco este caso, ¿cuál fue la responsabilidad de Santiago Uribe en el grupo de los 12 Apóstoles? Como lo he dicho yo en las denuncias que hice en la Fiscalía General de la Nación, la responsabilidad era total. Él era el jefe en la hacienda La Carolina, que era de propiedad de él en esa época, era donde el grupo tenía su asentamiento, tenía su pista de entrenamiento, donde allá se formaban los hombres que después trabajaban bajo el mando de Santiago Uribe Vélez en repeler a grupos subversivos y delincuencia común en esa zona del país para esa época. Y la responsabilidad, la labor de Santiago Uribe Vélez, mejor dicho, era la de liderar, comandar este grupo paramilitar. Correcto, la base central era la hacienda La Carolina, porque ahí existían los radios de comunicación, radios bases, y él tenía su gente que actuaba tanto en el perímetro urbano de Yarumal como en la zona rural.
y él tenía comandantes bajo su mando y que le cumplían órdenes a él en esa región del país. Digamos, en esta misma línea, ¿cuántas personas asesinó el grupo paramilitar? A ver, el cálculo yo creo que lo debe tener la Fiscalía General de la Nación porque este grupo venía actuando muchos años antes de yo llegar a Yarumal. Yo llegué en enero de 1994, recibí como comandante del distrito de Yarumal. Escasamente estuve 3 meses y además este grupo siguió delinquiendo mucho después de yo salir de Yarumal. Pues. En el tiempo que yo estuve, tuve conocimiento alrededor de unos 7, 8, muchas personas que fueron asesinadas en ese lapso. Y la fiscalía creo que tiene un total de, bueno, aproximadamente 100 muertos en todo el tiempo que el grupo paramilitar actuó en esa jurisdicción. ¿Usted alguna vez habló directamente con Santiago Uribe, pues en el momento de su estadía allá en Yarumal, y que él le haya ordenado complicidad o asesinar, que iban a asesinar a alguna persona por limpieza social o lo que estuvieran haciendo ellos? Sí, obvio, sí, esa fue la información que yo le transmití a la Fiscalía General de la Nación, que cualquier persona que fuera asesinada por ese grupo paramilitar, la orden era emitida por Santiago Uribe Vélez, y eso está consignado en las denuncias que yo hice. ¿Y en qué caso específico, señor Juan Carlos? El caso específico, bueno, hay varios, pero el más sobresaliente es el de Camilo Barrientos, que es el caso por el cual fue llamado a juicio, por el caso que también me encuentro privado de la libertad en este momento. El caso de Camilo Barrientos, que era conductor de un vehículo de escalera, y todos los otros, o sea, eso ya está consignado, que los jefes que él tenía bajo su mando, tanto en la parte urbana y en la parte rural, cumplían órdenes de él, y todos los muertos, eso se manejaba en esa época un listado de personas que iban a ser asesinadas, que tenían vínculos con la subversión, tenían vínculos con delincuencia común, y esa lista la manejaba Santiago Uribe Vélez junto con sus comandantes. Ellos sabían con anterioridad qué personas eran las que iban a ser asesinadas y la orden era emitida por Santiago Uribe Vélez. Porque digamos, Álvaro Uribe, Santiago Uribe, la defensa de ellos, han dicho que la Hacienda de la Carolina no pertenecía en ese momento a Santiago Uribe ni a ningún miembro de la familia Uribe Vélez, que a usted tampoco lo conocían. Entonces, digamos, ¿cómo creerle a usted cuando ellos están diciendo eso? Ahí hay que hacer una claridad porque es que hay que leer el proceso, hay que adentrarse en todo lo que ha sido esta investigación que muy juiciosamente el fiscal 10 delegado ante la Corte sí tuvo en cuenta, cosa que no hizo el fiscal que me acusó a mí, que era ponerle cuidado al proceso que ya se había llevado con anterioridad, donde el testigo que me acusa a mí de la muerte de Camilo Barrientos en la época del 94, cuando se llevó a la investigación de los 12 apóstoles, que es el agente de policía Alexander Amaya, él ratifica todo lo que yo he dicho ante la fiscalía. Él allá en esos procesos, en ese proceso que se llevó en esa época, él también declaró ante la fiscalía y mencionó a Santiago Uribe Vélez, mencionó la Hacienda de la Carolina, mencionó el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Otra persona que ha ratificado lo que yo he dicho es el coronel Benavides, que fue el que me entregó a mí el distrito de Yarumal, Pedro Manuel Benavides. Este coronel, en una grabación que la fiscalía tiene en su poder, también ha manifestado que el grupo paramilitar tenía su asentamiento en la Carolina y que la policía, mucho antes de yo llegar, cumplía órdenes o le colaboraba a Santiago Uribe Vélez en el actuar del grupo paramilitar. No soy yo solamente. Si se hace una investigación seria, como la hizo, le estoy diciendo, el fiscal Díaz, que acusa a Santiago Uribe Vélez, que sí se tomó la molestia de investigar a fondo, se da cuenta que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Y lo ratifican muchas personas, además que aparece también un testigo que se llama Unicio Pineda, y también ratifica lo que yo estoy diciendo, lo que Alexander Amaya ha dicho y lo que el coronel Benavides ha dicho. Es que no solamente lo he dicho yo, sino ahí hay 4 testigos directos de la actuación de Santiago Uribe Vélez como jefe en este grupo paramilitar.
Señor Juan Carlos, ¿cuántas personas hacían parte de los 12 apóstoles? Es decir, si eran 12 o eso es un mito y el nombre se le dio por otros motivos, o eran 12 personas los que conformaban el grupo de los 12 apóstoles. No, 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 no. Cuando yo llegué a Yarumal, el grupo era un grupo de limpieza social liderado por Santiago Uribe Vélez, que no tenían el nombre de Grupo Paramilitar de los 12 Apóstoles. Este nombre se le dio al grupo después de que yo salí de Yarumal y después de que la Fiscalía General de la Nación retomó la investigación por tantos muertos que se venían sucediendo en esa región del país, y porque se decía en esa investigación anterior que se dio en el 94 que el padre Palacios, que era el párroco de la iglesia de Yarumal, estaba comprometido con el grupo paramilitar Que él aún y que vive, era el que le da, perdón, él aún vive, él aún está vivo. sí, él tengo entendido que todavía está vivo, y él también fue vinculado en esa investigación. Entonces, por el hecho de él estar vinculado, fue que eso fue a mediados del 94 que se le dio el nombre de Grupo Paramilitar Los 12 Apóstoles por la presencia en esa investigación del padre Palacios. ¿Cuántos quedan Pero vivos? con anterioridad no se conocía que fuera el Grupo Paramilitar Los 12 Apóstoles a raíz de eso, y que hayan sido específicamente 12 no, porque eran muchas personas las que habían en Yarumal que en el casco urbano pertenecían al grupo paramilitar, y en la región rural también había muchos que pertenecían al grupo, no eran específicamente 12. ¿Cuántos quedan vivos, señor Meneses, de ese grupo? Eh, no tengo conocimiento, yo sé que la mayoría han sido asesinados, las otras personas que hacían parte, las más visibles, ¿no? Que eran los jefes, no tengo conocimiento. Yo sí sé que el que manejaba la parte urbana, algunos de los que manejaban la parte urbana, el jefe y varios de ellos sí fueron asesinados. Que el jefe de la parte urbana era un muchacho que era, le decían Pelo Chonta, otro muchacho de apellido Munera, otro que le decían el relojero, y otros varios que fueron asesinados ahí. O sea, los que eran más visibles en la parte urbana, todos ellos fueron asesinados. ¿Y quién los asesinó, señor Meneses? Eso sí quedó en duda, eso quedó en el limbo, porque nunca se supo. Pues las malas lenguas de las personas allá en Yarumal decían que fueron asesinadas porque esas personas conocían más directamente a Santiago Uribe Vélez como jefe de ese grupo paramilitar, y que para que no lo denunciaran en esa época, todas ellas fueron asesinadas. Termino con esto, señor Meneses. Mire, lo de Santiago Uribe y Álvaro Uribe, de supuesta conformación y relación con grupos paramilitares en Antioquia, pues no es un cuento nuevo. ¿Por qué hoy el país y la justicia le debería creer a usted? A ver, vuelvo y lo repito, no solamente soy yo el que está diciendo de que Santiago era el jefe del grupo paramilitar, lo están diciendo muchas otras personas, que como siempre el doctor Jaime Granados ha dicho que yo soy el testigo clave y que no se me debe creer, que yo soy un mentiroso. Pero es que lo que yo estoy diciendo lo ratifica un agente de la policía que trabajó en esa época, que es Alexander Amaya, que él dice que estuvo varias veces en la Hacienda de la Carolina, que él veía a Santiago Uribe Vélez hablar por radio, que usaba una subametralladora Ingram. Lo dice el coronel Benavides, que él recibía plata de Santiago Uribe Vélez para que el grupo paramilitar actuara, que varias veces estuvo en la Hacienda de la Carolina, que incluso en la Hacienda de la Carolina fue asesinada una persona de apellido Varela, y le hicieron pasar por delincuente dentro de la misma Hacienda de la Carolina. Y lo dice también el señor Eunicio Pineda. O sea, no solamente soy yo, vuelvo y le repito, la persona que ha dicho que el jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles es Santiago Uribe Vélez. Somos varias personas, y la Fiscalía General de la Nación, al proferir una resolución de acusación muy seria, porque es un fiscal delegado de la Corte y hay que merecerle respeto, y me he dado cuenta de que ha sido una investigación que fue a fondo, se investigó totalmente todas las aristas para llegar a lo que se dio el fin de semana, que fue el llamamiento a juicio de Santiago Uribe Vélez. Señor Juan Carlos Meneses, gracias por estar en esta entrevista exclusiva con Blue Radio. Muchas gracias a usted.
Ahí tienen entonces a Juan Carlos Meneses, el testimonio de Juan Carlos Meneses, el principal testigo hoy contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, quien fue llamado a juicio el pasado viernes por la Fiscalía General de la Nación. A ustedes muchas gracias por estar viendo este video y hasta pronto.